Kengan es un manga muy alabado por sus grandes peleas, pero eso no es lo único que tiene bueno. Y es que aparte cuenta con una calidad de personajes bastante buena, además de una trama interesante ajena al torneo. Hoy os quería hablar de mi segundo personaje favorito de la serie, y el que para mí es el mejor construido de ella, o por lo menos el que debería estar en el top 3 como mínimo. Estoy hablando del mismísimo quinto colmillo de Metsudo, el gran Kano Agito. Kano es un personaje que desde el principio impone porque es presentado como el luchador más poderoso y favorito de muchísima gente dentro del torneo Kengan en el que somos introducidos bajo la visión del protagonista. Quieras o no, decirte todas las victorias que tiene y cuál es su posición en el torneo por ser el focus de luchadores fuertes como Ryan Kure o Akatsuki hace que tengas más interés en él de lo normal. Y una cosa que me gustó que hizo Sandro es que desde luego respetó a cada uno de los que tenían hype por él, ofreciendo a los lectores del manga las mejores peleas del torneo que las tuviera él. Esto es un hecho que no se puede negar, y es que Kano se enfrentó a Okubo, que dio espectáculo, a Gaolan, que a día de hoy sigue siendo una de las mejores peleas que ha habido en Kengan Ashura, contra Hatsumi, que estuvo muy bien, y contra el mismísimo Kuroki Gensai, ofreciendo para mí la mejor pelea del manga. Pero para entender más de él y su desarrollo a lo largo de la serie, debemos remontarnos a sus orígenes. Este era un huérfano de China que fue encontrado por el que conocemos como el Nico Malo y convertido en su estudiante. Al convertirse en uno de sus tantos estudiantes, fue puesto a prueba en un ritual que era practicado en la antigua China como método de brujería. En este ritual se colocaban varios ciempiés en un frasco sellado y de este modo se obligaban a matarse entre ellos hasta que uno sobrevivía y se volvía digno de ser el anfitrión del veneno Gu. Pues Toki Taniko, en uno de sus tantos rituales para buscar al estudiante definitivo, quiso llevarlo a la realidad con seres humanos. En este se encontraba el sujeto que conoceríamos como Kano Agito más adelante, y tuvo que sobrevivir en una habitación completamente sellada contra otros tantísimos estudiantes de Nico. Este era tan cruel que aparte de dejarles 3 meses encerrados matándose entre sí, les puso una pulsera que le permitía detectar si estaban vivos o no, y no solo contaba con eso para garantizar el éxito de su plan, también midió la comida hasta el último gramo con el fin de que únicamente pudiera sobrevivir uno de ellos con lo que había. Ya que para Toki Taniko el poder venía del sacrificio, y así es como convirtió a Kano en la máquina de pelea que actualmente conocemos, y el que le enseñó las habilidades básicas: sacrificar su humanidad a cambio de poder. Metsudo por alguna razón se enteró de esto y con ayuda de excavadoras consiguió encontrar junto a Kure Erio la cámara donde fueron sellados todos estos jóvenes estudiantes del Nico Malo y donde se encontraron con una masacre donde solo había un superviviente a duras penas. Todo esto forjó una bestia de luchador capaz de adaptarse a cada uno de los peleadores que se enfrentaría, porque ya venía de adaptarse al cruel ritual que era este. Un ritual que tenía la marca de Worm no solo con el nombre, sino con su crueldad. Este ritual significó un antes y después para Agito porque Metsudo tuvo que tenerlo bajo su protección y educarlo para mantener ese lado salvaje bajo control, aparte de enseñarle un estilo de pelea mucho más paciente. Era un entrenamiento de cuerpo y mente, ya que al ser huérfano desde tan pequeño y aprender con Nico que para sobrevivir debes adaptarte, este no tenía razonamiento alguno y únicamente acababa actuando por instinto. Gracias a Metsudo y controlar ese lado salvaje se creó otro lado totalmente opuesto, teniendo el personaje 2 personalidades. Estaba el lado que conocemos como el colmillo de Metsudo, más tranquilo y que es la cara que da cuando no está peleando o cuando inicia los combates.
pero las secuelas estaban ahí y Kano Agito, a pesar de sus años entrenando para reprimirlos, era algo que se le quedó en la cabeza profundamente marcado. Por eso, cuando pelea al principio, es el luchador tan sensato que conocemos, pero cuando ve que su rival está por encima de él, tiene que sacar sus memorias del ritual Bu y seguir esa filosofía que aprendió con el Nico malo, donde si no te adaptas, mueres. Por eso es que en cada pelea, cuando las cosas no le van tan fáciles, saca su lado sin forma, donde se ve esa cara de loco que es la manifestación de sus instintos siendo reprimidos. Esa personalidad es un mecanismo de defensa que ya tenía integrado. Y es que también se puede entender por qué lucha tanto, a pesar de que sea en parte por ser el representante de Metsudo y así pagar la deuda por salvarle la vida y hacerle cambiar. Una parte de él no quiere abandonar la arena porque no puede olvidarse de ello. Por eso se convirtió en el colmillo de Metsudo. Este de niño fue capaz de derrotar a Takayama en un combate, creándole la sonrisa que luego se le quedó de por vida y viéndose como si ni le hubiera tocado un pelo en su enfrentamiento. Al igual que en su momento consiguió derrotar a Wakatsuki creándole una gran lesión en el tendón de Aquiles. Pero sus peleas iban a continuar a pesar de alcanzar el título de colmillo porque él vivía para y por la lucha. Es por ese camino tan grande que tiene que logra impactar con su entrada cuando nos cuentan que lleva 157 victorias a su espalda desde que comenzó su debut y en el que todo el mundo notó únicamente con su presencia que el colmillo estaba a la altura de las hazañas. No quiero centrarme en los combates en sí, los que ha tenido, pero sí lo que le ha aportado cada uno. Su combate contra Okubo sirvió para enseñarnos que el método de luchar del colmillo era adaptarse a los estilos de pelea de sus oponentes y usarlos para ganarles en él, enseñando que es superior a ellos. Y esto es una secuela que se le quedó clavada del ritual Bu, y un detalle que en esa pelea no hay mucha gente que comenta es que Kano iba a rematar a Okubo inconsciente hasta que se pone sereno gracias al haber entrenado a Metsudo y lograr pararse a tiempo antes de hacerlo. Y al igual que eso, hay una cosa de Kano que me gusta mucho, y es que cuando derrotaba a sus oponentes o les hacía retirarse de las peleas o les asesinaba el espíritu de lucha haciendo que tuvieran terror de él. El cómo dejó a Okubo temblando después de su pelea, que venía con un ego impresionante, fue brutal, y creo que no hay mejor primer combate para una estrella de este calibre. Después vendría Gaolan, que fue la segunda pelea que más antes y después puso en él, ya que esta pelea sirvió para que Kano Agito se diera cuenta de que no todos podrá ganarles en el estilo de pelea de su rival. Gaolan le enseñó que boxeo ni de coña sería capaz de igualarlo y le hizo evolucionar y adaptarse nuevamente, pero esta vez no se adaptaría en el estilo del otro, sino en el suyo mismo. Kano enseñaría el estilo que aprendió de su maestro el Nico malo, llamado Forless, donde pondría a Gaolan contra las cuerdas manteniendo su modo locura, pero a la vez pudiendo esquivar porque el estilo le permitía el actuar más estratégico por instinto. En sí fue el segundo combate que más al límite lo llevó porque le obligó a usar cada una de las cosas de las que era consciente que disponía en ese momento, incluyendo el estilo Nico. Pero Kano, por primera vez en toda su vida, se vio con miedo de su oponente. Nunca había sentido lo que era el miedo a ser derrotado, y Gaolan se lo enseñó. Esto no era un espectáculo como los que había mostrado hasta ahora. Aquí tuvo que recurrir a ataques sorpresas o incluso al counter de su rival para poder derrotarle. Aparte de que al final luchó contra un oponente que tenía su puño herido. Esto, más que una victoria para Kano, fue una prueba de que tenía que cambiar para los futuros combates si quería ganar a partir de ahora de una forma limpia. No podía dejarse influenciar por su ego, sino por su razonamiento. Cosa que enseña contra Hatsumi Sen y es parte de su desarrollo y evolución tanto en combate como personaje. En esta pelea ya no trataba de adaptarse con su modo locura, sino que peleó con el máximo razonamiento posible, usando todas las técnicas con las que había estado luchando de los estilos de sus oponentes, conjunto a su primer estilo de pelea. Con esta pelea, Kano dejó de lado su orgullo por el bien de la persona que le había cuidado desde que lo encontró.
Y no fue como con Gaulan, que se sintió rastrero por usar tácticas inesperadas o improvisar. Esta pelea, aunque no fuera su método tradicional de luchar, le sirvió para darse cuenta de que en verdad sí funcionaba y poder decir que era el colmillo de Metsudo con orgullo. Porque tras la de Gaulan no estaba orgulloso de ser llamado así. Y la pelea contra Kuroki, a pesar de su desarrollo con su estilo de pelea propio, no le acabó de servir y se dio cuenta de que necesitaba adaptarse una última vez contra un maestro como el que estaba enfrentando. Por lo que decide usar todo lo que tiene en esta pelea, y eso incluía volver a su personalidad de adaptación del ritual Bu. De hecho, era la única posibilidad que tenía porque Kano en artes marciales, a pesar de ser muy bueno, no podría ganarle a un maestro como es Kuroki, y la única baza posible sería que no cumpliera con el principio de las artes marciales. Pero si nos fijamos aquí, ya tenía su desarrollo de personaje porque no lo activó de forma instintiva como había hecho viéndose superado. Aquí lo hizo razonando las posibilidades de éxito usando uno y otro. Kano había evolucionado una vez más, siendo capaz de combinar tanto su estilo sin forma como el de las artes marciales. Ya no usaba uno primero y luego el otro, ahora iba alternando entre ellos porque era capaz de combinarlos. Esta pelea en sí es la mejor que tiene el personaje porque aparte de ser la más brutal que ha tenido al tratarse del maestro Kuroki, también sirvió para que evolucionara tanto dentro de la pelea como personaje, como fuera como personaje y luchador. Al igual que en su pelea contra Gaulan, Kano había sido invadido por emociones como la furia, inquietud y desesperación ante la sensación que estaba viviendo, y esto era su primera derrota. Al final, al darse cuenta de que fue por culpa de Metsudo su derrota al haber invitado a Kuroki al torneo, este abandonó su puesto de colmillo y decidió darle un cambio a su vida montando en moto y descubriendo mundo. Hasta que en Kengan Omega aparece de nuevo el colmillo para ser reclutado por Himuro para el torneo del purgatorio. Al principio pues a Kano evidentemente no le hacía mucha gracia, no estaba muy contento con dicha propuesta, porque ya había saldado su deuda con Metsudo y estaba feliz. Al final estuvo durante muchos años protegiendo su puesto en la asociación, peleando por él y ganando como forma de agradecer que le salvara del infierno del ritual Bu. Pero fue por la noticia de que su sucesor, el sexto colmillo, estaba ahí, que sin dudarlo entró porque quería reventarle vivo. Al final Kano es como que se sentía culpable de que Yumi Gakama traicionara a la asociación yéndose al purgatorio y encima matando a uno de los guardaespaldas que trabajaban para Misasa. Otra cosa no, pero Kano, fiel a sus deudas, es un rato. Aunque al final no pudo luchar contra él y se enfrentó a una versión de él si no hubiera sido encontrado por Metsudo. Lutian, uno de los tres puños demoníacos, eligió a Kano como su oponente por ser la persona que sobrevivió al ritual Bu aparte de él. Este combate nos serviría para ver el desarrollo final de Kano como luchador y si siguió los consejos y lo que aprendió en Ashura con su derrota. Lutian, en cambio, quería enseñar que era un prototipo a Gito, y el verdadero heredero de Toki Taniko era él. Lutian se tomó como personal ser el único superviviente de los rituales y por eso quería ser él mismo el que devolviera al infierno del que salió porque solo podía quedar uno. Así que ambos usaron su Forles peleando de una forma muy diferente hasta ahora, y eso es precisamente lo que decidió la pelea. Mientras que Kano había sido racional gracias a sus experiencias en las peleas Kengan y cómo Metsudo le planteó la vida, Lutian únicamente pensaba en sobrevivir, por así decirlo, y adaptarse para ganar a Kano. Este Lutian era más parecido al Kano que vimos en las primeras peleas que el propio Kano de ahora. Pero al final lo importante que tenemos en el combate es que Kano Agito volvió a evolucionar una vez más, y esto fue tras la pelea de Kuroki Kensai en la semifinal. Kuroki mismo te dice que la debilidad de Agito, aunque sea una fortaleza también, es usar tanto el estilo Forles como el de las artes marciales, ya que esto no te permite centrarte en ninguno de ellos. No es como un Gaulan que es experto en ambos estilos. Pero Kano demuestra en esta pelea que él está a un nivel diferente al que enseñó, ya que ahora sí dominaba ambos estilos. Los 2 años de time skip le permitió mejorar aquello que había evolucionado durante el torneo de Ashura, pero como ahí apenas había tiempo para hacer hincapié, pues no pudo mejorar tanto todo.
Entonces lo que desarrolló en estos 2 años fue hacer que pudiera integrar sus 2 personalidades, deshaciéndose del tiempo de retraso que había cambiado de un estilo a otro. El personaje va desarrollándose poco a poco dentro de lo que puede. Igualmente, si seguimos lo que son sus intervenciones dentro de la obra, veremos un gran cambio que es desarrollado a través de sus habilidades y mecanismos de pelea, aparte de la psicología de él con estos. Pero lo más importante es que en Omega deja de usar el nosotros porque ya no se trata de sus 2 partes, ahora es uno mismo peleando. Ya no se trataba de la figura tan respetada del colmillo de Metsudo y por lo que peleaba, ahora peleaba por sí mismo con el nombre de Kano Agito. Hablaría de su pelea contra Arashiyama, pero no hubo desarrollo de personaje ahí, aunque estuviera guapa. Por eso mismo no diré nada de ella fuera de que estuvo bastante chida. Y bueno, ¿qué os ha parecido el vídeo y qué os parece este personaje? A mí desde luego que me encanta y agradezco que vaya saliendo mucho más en el manga de Kengan. Podéis dejarme en los comentarios qué os ha parecido y nos vemos en la próxima. Chao.